Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de AME. Es la sesión interinstitucional para residentes, miércoles 13 de julio del 2022. Y es para todos nosotros un placer poder darles la más cordial bienvenida. No sin antes mencionar que el día de hoy estamos de manteles largos porque vamos a ver un tema que a todos nosotros nos interesa muchísimo y es el manejo de la neutropenia febril. Para esto, el hospital invitado, y le agradecemos muchísimo esta invitación, es para el Instituto Nacional de Cancerología. Me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla. Y como comentaba con ustedes, el día de hoy hablaremos acerca del manejo de neutropenia febril. Y no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestra mesa directiva. Quiero presentarles a ustedes como presidente el doctor Luis Mellón García, quien se encuentra actualmente en una actividad académica y que por ello me permito yo presentarlos. La doctora Nancy Delgado López como tesorera, la doctora Roberta de Michelis Gómez como vocal de actividades académicas y quien ya conocen ampliamente, y por supuesto al doctor José Luis Álvarez Vera, quien es vocal de membresía, y un servidor, el doctor Eduardo Terreros Muñoz, secretario. Y es para nosotros un placer verdaderamente poder contar con ustedes y sobre todo con los invitados del día de hoy. No antes, dejaré de mencionar nuestro comercial para el siguiente Congreso Nacional de Hematología. Aparten fecha, por favor. Es del 26 al 29 de octubre del 2022 en la Expo Guadalajara. Muy próximamente estarán abiertas las inscripciones y el programa final. Muy bien. Bueno, pues en el Instituto Nacional de Cancerología, como profesor del curso, la doctora Mirna Candelaria Hernández, quien es la que coordina en esta ocasión el caso clínico que nos presentará el doctor Carlos Cruz Castillo, residente del segundo año, y que posteriormente hablaremos acerca del tema principal como una revisión con el doctor Omar Eduardo Fernández Vargas, residente de tercer año. Para ello tenemos a tres invitadas como expertas: la doctora Nidia Zapata Canto, hematóloga del Instituto Nacional de Cancerología, quien estará en el primer grupo. En el segundo grupo, la doctora Carla Román, infectóloga y médico internista, también del Instituto Nacional de Nutrición. Y, por supuesto, la doctora Jennifer Cuellar Rodríguez, infectóloga, directora del Servicio de Enfermedades Infecciosas en Trasplante y quien actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Por supuesto, para nosotros es un verdadero placer contar con estas tres expertas invitadas para poder compartir todo lo que son las experiencias acerca de la neutropenia. Y si les parece y sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Cruz para que presente el caso clínico, por favor, si son tan amables. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Cruz, residente de segundo año del INCAN. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar el siguiente caso clínico. Bueno, como resumen clínico, dentro de los antecedentes o datos generales, es un hombre de 49 años, conocido desde el INCAN desde el 15 de enero del 2020. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, originario y residente del estado de Cuernavaca, casado, católico, obrero, con grupo sanguíneo O positivo. Y dentro de los antecedentes personales patológicos, tenemos un paciente con antecedente de tabaquismo y etilismo positivos y antecedentes crónico-degenerativos con diabetes mellitus, diagnóstico en el 2015, el manejo con metformina
e hipertensión arterial sistémica, diagnóstico en el 2015, en tratamiento con captopril. El padecimiento actual de este paciente inició en diciembre del 2020, cuadro caracterizado por astenia, fatiga, placas blanquecinas en cavidad oral. Es valorado por un médico externo quien realiza o solicita una biometría hemática. Esta con evidencia de leucocitos 3.900, neutrófilos 1.100, linfocitos de 1.200 y plaquetas 37.000. Le realizan un aspirado de médula ósea fuera del INCAN con un reporte de leucemia mielomonocítica con 90% de blastos, y a su ingreso refiere el paciente dolor perianal. Dentro de la exploración física, lo relevante en cabeza y cuello, púrpura en paladar blando y mucositis. Ruidos cardíacos aumentados de frecuencia e intensidad. En región perianal llama la atención pérdida de solución de continuidad y hemorroides de 1 centímetro de diámetro sin datos de trombosis. Signos vitales estables al ingreso. Dentro del abordaje diagnóstico que se hizo para este paciente, la citometría de flujo realizada compatible con un fenotipo con blastos leucémicos, con leucemia de linaje mieloide 39.09%, con características fenotípicas para la citogenética, con presencia de gen de fusión KMT2A MLL. El perfil FISH, con 60% de células que portan translocación 11q23 y 45% de células que portan 3 copias de cromosoma 8 y 6% de lesión del fragmento intersticial de gen core binding factor B. Igual, con reporte de 70% de metafasis analizadas con trisomía de cromosoma 8 y 5% con lesión del 3q. Así como 15% de metafases con hiperdiploidía. Y la biopsia compatible con infiltración con leucemia aguda mieloide por marcadores de inmunohistoquímica. Dentro de la evolución de este paciente, pues lo más importante a su ingreso, dolor perianal con la biometría de ingreso, con leucocitos de 7.290, con predominio de blastos del 39%, con anemia normocítica normocrómica grave y trombocitopenia de 34.000. A su ingreso con descontrol glucémico, pruebas de funcionamiento hepático y renal sin alteraciones. Y con pruebas de tiempos de coagulación solamente con INR en 1.2 y el resto sin alteraciones. Dentro del abordaje que se fue haciendo con este paciente, se tomaron los cultivos correspondientes con un cultivo perianal con reporte de E. coli ble y F.ecalis am sensible, por lo que se deja manejo con ceftazidima y metronidazol. Para posteriormente, con adecuadas condiciones, se decide inducción con dosis altas de citarabina y posteriormente con aislamiento neurocultivo de E. coli ble, por lo que se indica manejo dirigido con ertapenem. Por los datos clínicos que presenta este paciente al ingreso, se realiza estudio de imagen en el que podemos observar pared del recto del lado izquierdo, justamente con un predominio con ensanchamiento y una imagen hipodensa en su interior que era en relación a proceso hemorroidal. Y justamente en el corte transversal de predominio izquierdo solamente una ligera asimetría sin evidenciar colecciones. Continuando con la evolución clínica, el paciente se encuentra posteriormente con eritema perianal, dolor en la misma región y fiebre. Se decide ajuste del manejo antimicrobiano a base de meropenem y vancomicina. Aquí contamos de esta fecha con estos exámenes de laboratorio, ya con neutropenia profunda, con anemia y trombocitopenia. Vemos al momento pruebas de funcionamiento hepático y renal se conservan.
Se realiza al día más 22, aspirado de médula ósea, y se reportan una MR positiva con blastos mieloides de 76.32%, por lo que se decide reinducción con esquema MEC. Debido al esquema previamente indicado con vancomicina y obtener niveles infraterapéuticos, se decide el cambio de esta por linezolid. Al cumplir esquema de antibiótico, mejora la sintomatología en la región perianal. Persiste el paciente con mucositis, con fiebre, dolor abdominal y evacuaciones diarreicas. Posteriormente, a las 48 horas, con tos no productiva, fiebre, dolor abdominal, se realiza dentro del abordaje toxinas para Clostridium, las cuales se encuentran negativas. Se realiza el estudio de imagen, en el que podemos, en la tomografía de tórax, se observan en el segmento de la língula un nódulo subsólido de 8 milímetros y un nódulo apical superior, el que podemos obtener de 7.3 milímetros. Y en la parte abdominal se observan dos lesiones hipodensas en el segmento 7 de 35 milímetros, engrosamiento a nivel de mucosa intestinal de ilion y a nivel de recto. Aquí podemos ver la lesión, una de las lesiones que se observa correspondiente al segmento 7, que es una imagen que se sospecha como probable absceso. Y aquí podemos ver el engrosamiento de ilion de 8 milímetros. Continuando con la evolución de este paciente, pues ante la evidencia se realiza el manejo dirigido a probable IFI y probables abscesos hepáticos, por lo que se deja cobertura con anfotericina B y metronidazol. En este momento persistimos con neutropenia profunda, anemia y trombocitopenia. Persiste en la evolución con evacuaciones diarreicas, con mucositis, al momento de hemocultivos y urocultivos sin desarrollo, y por la persistencia de diarrea, se repiten las toxinas para Clostridium negativas, se toman niveles de galactomanano sérico en punto 176. El paciente evoluciona pues con choque de origen séptico, por lo que el paciente ingresa a unidad de cuidados intensivos con requerimiento vasopresor, y a su ingreso pues realmente se mantiene todavía aún un aumento significativo de la creatinina con respecto a la basal y datos clínicos del oliguanuria, y persiste este paciente con dolor abdominal, y también se observa los exámenes de laboratorio por la persistencia de las citopenias, prolongación de los tiempos de coagulación, así como del INR, y a su ingreso a la terapia, pues con acidosis metabólica y lactatemia de 7.5. Se deja cobertura con meropenem y vancomicina. Posteriormente, la evolución es favorable y se realiza la suspensión del vasopresor. Se toma control de galactomanano con .543 y se decide manejo con voriconazol. A pesar del manejo que se deja con el voriconazol, se observa en una tomografía de control progresión de los nódulos previamente documentados, por lo que se reinicia la anfotericina, y como previamente habíamos comentado, se documentaron lesiones en segmento principalmente 7 hepático, por lo que se realiza biopsia hepática. Ahí observábamos los exámenes de laboratorio a este momento, y en este momento con el manejo con voriconazol observamos elevación de bilirrubinas, transaminasas principalmente. Posteriormente se realiza la evaluación de la enfermedad mínima residual, en la que ya en estos momentos se encuentra como no detectable. El paciente persiste con dolor abdominal, a pesar de ya tener una recuperación hematológica, y a las 24 horas persiste con dolor abdominal, y más adelante vamos a ver las imágenes que corresponde a esta evolución.
Y finalmente, por datos de abdomen agudo, requiere valoración quirúrgica. Se realizó la biopsia hepática en la que se puede documentar proceso de inflamación crónica periportal y muy importante, se realizaron estudios de de histoquímica para PAS y GROCO en los que se documentan o se observan hifas fragmentadas, hialinas segmentadas y bifurcadas en ángulos rectos. Por la morfología, patología sugiere que se trate de mucorales o aspergillus. Como les decía, para el 14 de marzo persistía, a pesar de la recuperación hematológica, persistía el paciente con dolor abdominal, se realiza tomografía de abdomen contrastada y solamente se observan las mismas lesiones hepáticas ya documentadas y engrosamiento del peritoneo. Es valorado en este momento por cirugía y solamente se deja en evolución sin requerir manejo quirúrgico. Sin embargo, a las 24 horas, el paciente con abdomen agudo, se repite el estudio de imagen y podemos observar datos en relación a neumoperitoneo, engrosamiento en recto y sigmoides y también en pared de yeyuno e ilion, como podemos observar en las siguientes imágenes, principalmente los datos en relación a perforación intestinal. El paciente es sometido a procedimiento quirúrgico, se realiza la laparotomía con deshidratación y el aseo, en la que se puede observar líquido libre de 2500 y la perforación de 1 centímetro a 150 centímetros del ángulo de Treitz. Se realiza resección y anastomosis término-terminal. Posteriormente, con colocación de Biovac, el reporte histopatológico de lo que se envió reportó peritonitis aguda. Posteriormente, en el posquirúrgico, ingresa para cuidados en la UCI, evoluciona de manera favorable con recuperación hematológica, se mantienen con las cifras en aumento, ya con disminución de las pruebas de funcionamiento hepático y mejoría de la función renal. Se decide reinicio de tratamiento con voriconazol y posteriormente se reinicia la dieta sin complicaciones. Se realizan estudios de imagen de control de acuerdo a la evolución y podemos observar que aún persisten los nódulos pulmonares, pero sí hay disminución con respecto a los previos y también se observa aún persisten las lesiones en la región de los segmentos 7 y 8 hepáticos, pero sin modificarse o agregarse algo más y los cambios postquirúrgicos. Eso es todo del caso clínico. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cruz. Quiero, antes de que nos salgamos para entrar a los grupos dentro de esta dinámica que ustedes como residentes ya conocen, es importante hacer algunas preguntas, si es que las tuvieran, sobre el caso clínico. A mí me gustaría mucho que pudieran abrir su micrófono y hacerlas prácticamente cualquiera de ustedes al doctor Cruz sobre el caso clínico. Si tienen alguna pregunta, podemos hacerlo, aprovecharlo. Sí, por ahí me parece que alguien levantó la manita. También les quiero recordar que si por alguna razón no pudiera haber una buena señal para el micrófono, que tuvieran dificultad, puede hacerse la pregunta por el chat y con todo gusto al doctor Cruz se la hacemos llegar. Doctor Cruz, yo nada más tendría una sola pregunta. Ustedes, cuando llegó este paciente, consideraron iniciar un tratamiento antimicrobiano por el hecho que tenía prácticamente pues lesión perianal, y el inicio del antibiótico al inicio del tratamiento de quimioterapia fue aproximadamente 24 horas, ¿es correcto? Sí, se evaluó justamente de manera empírica
el metronidazol y justamente la ceftazidima, y posteriormente se hacían los ajustes con cada uno de los tratamientos. Perfecto. Muy bien. Tenemos... Y yo, doctor Tarraros, Sí, no adelante. sé si entendí bien, doctor Carlos Cruz. Al inicio tuvieron inmediatamente en el cultivo E. coli ble, y con esta E. coli ble fue que decidieron este primer tratamiento con ceftazidima y metronidazol. Sí, de hecho, es lo que está documentado en el expediente clínico. Eh, Se tomó los cultivos justamente dirigidos porque era el único sitio al momento de proceso, de probable proceso infeccioso, y ya posteriormente se realizaron los ajustes de acuerdo al resto de cultivos. Ok, es que es un No, poquito doctora, difícil que... y corregir, Ok. no, fue Ok. el cultivo de la E. coli ble y de ahí se Ok. puso la PNM. Ah, sí, exacto, porque así pues sonaba un poquito raro que con E. coli ble fuera metrocefta, sí. Y otra duda, en cuanto a la, no se realizó broncoscopía, ¿verdad? Porque en cuanto a la imagen de tórax, si bien, bueno, tuvo la colitis neutropénica y todo esto, y documentaron en la hepática probable aspergillus, pero en la imagen de tórax con estos nódulos muy redondeados no son los típicos de aspergilosis ni de aspergiloma, pero consideraron entonces también aspergilosis pulmonar en esta zona. Pues ahí lo que limitaba justamente la parte de realizar la broncoscopía fue justo la Inestabilidad hemodinámica. y la recuperación hematológica, que fue muy tardada. Entonces, y realmente eso es lo que observamos en la mayoría de los pacientes, que es lo que nos limita a realizar la broncoscopía. Quisiera también comentar, doctora, que las broncoscopías Claro. todas se presentan. El problema fue un poquito la era del cobicho, que se presentó, y el problema es que también ahí hubo mucho problema en realizar las broncos. La mayoría de los pacientes con Claro. estas lesiones se presentan. El problema ahí un poco es el acceso a que se realizan los procedimientos. Sí. Claro. Bien. Muy Perfecto. bien. Muchas gracias, doctora Zapata. No sé si haya más preguntas. Si no fuera así, lo que haríamos dentro de la dinámica, ya saben ustedes, es salirnos y volver a entrar. Y por supuesto, Yo tengo una última pregunta. Sí, doctora, por favor, doctora Cuellar, adelante. Cuando le diagnosticaron el absceso hepático y los nódulos pulmonares, ¿lo dejaron con anfotericina y metronidazol como únicas terapias o agregado al meropenem y vancomicina? No entendí bien esa parte. Ok, en el momento que se documenta que existen los probables abscesos justamente, y que probablemente la infección es de origen fúngico por los nódulos, se dejó de manera empírica la anfotericina y el metronidazol. Y posteriormente, de acuerdo justamente a los crecimientos o a la persistencia de evolución clínica de fiebre y la neutropenia, se agregaron justamente el meropenem, y cuando hubo inestabilidad hemodinámica se agregó la vancomicina. Un poquito la banco, doctora, y comentarle ahí, agregar el punto de vista, es únicamente se utiliza la banco cuando el paciente se deteriora más que nada con la hipotensión, a pesar de tener el manejo con el meropenem. Es como la única indicación pensando en algún agregado. La realidad es que el tratamiento mucho es guiado por el servicio de infecto también como parte del protocolo del servicio, en donde ante el antecedente de un paciente con una neutropenia prolongada que fue refractario a la primera línea de tratamiento, Claro. se sospechó que fuera una IFI, y por eso se inició la anfotericina nuevamente, y como el antecedente también el metronidazol de que tenga ahí agregado alguna otra bacteria. Por eso se inició, y luego durante la evolución, cuando el paciente se deteriora, se agrega el meropenem, y fue cuando se hipotensa,
coincidió que el protocolo que tenemos es si se potencia, se agrega también la banco, pero como una duración mínima de 24 horas, en lo que al tener cultivos se retira el medicamento y se reguía el tratamiento. Gracias. Muy bien. Hay una pregunta, pero creo que con esto que comentó la doctora Zapata la contestó perfectamente. Si no es que hay más preguntas, procederíamos a ir a los grupos, nos desconectaríamos y lo que haríamos sería acudir a cada uno de los 3 grupos. El primer grupo estaría acompañándonos la doctora Nidia Zapata. En el segundo grupo nos acompaña la doctora Carla Román y en el tercer grupo nos acompañaría la doctora Jennifer Cuellar. Gracias. Nos vemos en cada grupo y tenemos que regresar aquí en 30 minutos. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, si les parece bien, podemos ir empezando nosotros. Nosotros somos el grupo número 1 y Hugo nos hará el favor de hacer el resumen de lo que estuvimos platicando acerca de lo que son las escalas de riesgo y el uso de los factores estimulantes de colonias. Adelante, Hugo, por favor, si gustas darle el resumen. Sí, doctor, con gusto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hugo Díaz, soy residente del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y lo que nosotros estuvimos discutiendo y pues llegando a acuerdos fue más que nada sobre la valoración de las escalas como MASC y CISNE, las cuales pues sí tienen impacto en pacientes hemato-oncológicos y la importancia en la cual recaben estas es sobre todo para diferenciar nosotros si es un paciente con alto o mediano o bajo riesgo para una neutropenia febril. Aquí la importancia es sobre todo CISNE, si es un paciente de bajo o alto riesgo, y más sobre todo los riesgos y severidades que pueden presentar o gravedades. Igualmente, eso va a impactar sobre no solo el manejo hospitalario, sino también los pronósticos que podemos tener con los pacientes. Igualmente, nosotros hablábamos sobre el uso de factores estimulantes de colonias, los cuales se ha visto que tienen un impacto importante, no solo en leucemias mieloblásticas, sino también las linfoblásticas, ya que esto se ha visto que ha disminuido las estancias hospitalarias, ha disminuido también el riesgo de infecciones, y pues esto también impacta en la morbilidad como en la mortalidad de los enfermos. E igualmente, lo que es el uso de profilaxis primarias, sobre todo en los pacientes que sabemos que van a ser de alto riesgo. Por ejemplo, pacientes, como en los casos que se han mencionado en otras ocasiones, que son pacientes que se encuentran en inducción a la remisión o en intensificaciones, que sabemos que van a mantener neutropenias profundas por un periodo largo, incluso más allá de 1 a 2 semanas. Sabemos que son pacientes que tienen alto riesgo, entonces se ha visto que pueden ayudarnos mucho. Es cierto que existen complicaciones que pueden ser tanto aumentar toxicidades, efectos adversos, resistencias bacterianas. Sin embargo, el hecho del riesgo-beneficio, de que mejora la calidad de vida, disminuye la mortalidad, la estancia hospitalaria, pues hace que valga la pena el uso de estas profilaxis, ya que esto ha ayudado a salvar vidas, al igual que el uso de los factores estimulantes de colonias. Hugo, y con respecto a la presentación del pegilado y no pegilado. Bueno, lo que es el uso del factor estimulante pegilado y no pegilado, pues eso depende más que nada, ya que los pegilados son de depósito, y esos van a ser de una liberación más prolongada. Esos, sobre todo, se ha visto que tienen la importancia o el beneficio en pacientes que mantienen una neutropenia profunda más prolongada, ya que va a durar mayor tiempo el efecto del pegilado. E igualmente, como se comentaba usted, doctor, en la mesa,
que se ha visto que el uso de los pegilados puede disminuir incluso 4 días la estancia hospitalaria, lo cual eso pues impacta mucho tanto el bienestar del paciente e incluso hasta por la parte de atención hospitalaria, porque permite también el ingreso de otros enfermos. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Adelante, Nancy, por favor. Sí, entonces continuamos con el grupo 2, que nos tocó hablar de profilaxis, y nos va a hacer favor de decir lo que comentamos el doctor Santiago Rivelo, que es residente de segundo año del Instituto Nacional de Nutrición. Adelante, Santiago. Muchas gracias. Bueno, como bien dice la doctora, nos tocó hablar de profilaxis. Lo primero que discutimos fue el tema de profilaxis antimicrobiano, que parece que es el más debatido, lo que está recomendado en las guías y basado en este estudio del New England de hace 20 años, en el cual sí se vio una mejoría no en mortalidad, pero en algunos otros desenlaces, es el uso de quinolonas. Sin embargo, hay que considerar la epidemiología local, particularmente en nuestros centros, y bueno, tiene muchos efectos adversos, ¿no? O sea, no olvidarnos que seleccionamos a lo mejor bacterias más resistentes y que no dejemos de pensar en el Clostridium. Entonces, la realidad es que probablemente en nuestros centros no esté necesariamente indicado dejarle quinolonas a todos, hay que independizar dependiendo de la epidemiología del centro. En cuanto a la profilaxis antiviral, lo que concluimos es que justamente no hay mucho debate, hay que dejar aciclovir a todos los pacientes en el momento en el que empieza la neutropenia y bueno, continuarlo, debido a que sí se ha visto que disminuye la cantidad de infecciones con herpes simple y bueno, nuestra población tiene una gran prevalencia, particularmente en adultos ya ni siquiera se checa la serología de este virus, simplemente se deja a todos. Y finalmente, en cuanto a la profilaxis antifúngica, lo que comentábamos es que, bueno, tiene que estar algún azol de espectro extendido que nos cubra Asper y otras invasivas, debido a que el uso de fluconazol y de otras profilaxis justamente jaló la epidemiología a una mayor prevalencia de Asper. Y, bueno, sabemos que no siempre está disponible voriconazol o posaconazol, pero de preferencia serían lo ideal, aunque en caso de no tenerlos, bueno, se puede utilizar fluconazol. Y en cuanto a las interacciones que tienen estos medicamentos con particularmente la vincristina, en los días justamente en los que vayamos a dar esto, se puede utilizar alguna situación como anídula fungina o caspofungina en caso de que lo tengamos, pero no utilizarla como tratamiento primario, solamente en estos días de las interacciones. Y la última pregunta que discutimos fue el utilizar o no profilaxis con Bactrim, que también, como comentábamos, está mencionado en las guías, pero parece que la evidencia, bueno, es una evidencia de grado bastante bajo y sí puede haber algunas interacciones o supresión mieloide, además de efectos adversos por el uso del medicamento. Entonces, en nuestra población y en las poblaciones que únicamente tienen leucemia aguda y en tratamiento, no parece que sea necesario utilizarlo, no es una población de riesgo particular. Poblaciones de riesgo sí serían pacientes con LLC recibiendo fludarabina o pacientes trasplantados posterior a las primeras 3 semanas, posterior a el injerto, que sí tienen mayor riesgo de esta parte, pero como tal, únicamente por tener leucemia y estar en tratamiento con quimioterapia, no es necesario dejar Bactrim. Está silenciada, doctora. Otra vez, ¿no? Muchas gracias, Santiago. De nada. Pasamos al comentario del tercer grupo, por favor. ¿Quién Hola, va a buenas hacer noches. Buenas noches. Buenas noches, soy Jesús Ramírez de Centro Médico Nacional de Occidente. Bienvenido, Jesús, adelante. Yo estuve pues en el grupo 3, comentamos sobre el tratamiento antimicrobiano empírico en un episodio de neutropenia febril. La primera pregunta que revisamos fue ¿cuál es la terapia empírica ideal? Pues comentamos la experiencia que tenemos en los distintos centros. En cuanto a mi centro hospitalario, tenemos una terapia empírica inicial a cefepime, que fue muy compartida con los otros hospitales, y algunos hospitales con terapia con ceftazidima y amikacina, posteriormente con una escala antibiótica en caso pues acarrapenémico, y si llega a haber inestabilidad hemodinámica, todos pues compartimos la opinión de usar vancomicina. Y en cuanto al inicio de terapia antifúngica,
pues un paciente que, pese al inicio de antibióticos de amplio espectro, que no hay mejoría, sobre todo a las 72 horas, que tiene pues estudios de imagen compatibles con una sospecha de una enfermedad antifúngica, sobre todo pues de imagen, pulmonares, pues, y no todos pues tenemos disponible la solicitud para hacer galactomanano o beta de glucano como parte de una sospecha de una enfermedad fúngica, pues iniciar un manejo con triazol también. Y pues idealmente pues pedir para sospechar de aspergillus, y tendríamos como utilidad aquí pues los triazoles como voriconazol. Comentamos el mejor manejo antifúngico empírico con cascofungina, y pues ya guiado en parte con infectología. Y en caso de pacientes con fiebre persistente, siempre tendríamos que descartar que no sea, como comentaba una doctora de infectología, descartar que no sea actividad de la enfermedad. E incluso hay pacientes en los que se podría suspender el uso de antibióticos, y para decidir si es algo infeccioso o es actividad de la enfermedad. ¿Y cuándo suspendemos los antibióticos? Cuando un paciente ya después de 72 horas se mantiene febril, con resolución de toda la clínica infecciosa, pues sería el mejor método, el mejor momento, perdón, para suspenderlos. Y más que cuando tiene un recuento de neutrófilos arriba de 500. Bien, muchas gracias, doctor Jesús Ramírez. Entonces, vamos a pasar ahorita a la revisión del tema a cargo del doctor Omar Eduardo Fernández, residente de tercer año del INCAN. Cuando él termine, vamos a tener unos minutos de comentario de la doctora Zapata, y esperemos que nos sobren unos pocos minutos para todas las preguntas que tenemos en mente para nuestros expertos que nos hacen favor de acompañar. Entonces, iniciamos con su presentación, doctor Omar Fernández, adelante. Muchas gracias, doctora. Entonces, la revisión sobre neutropenia febril, el contenido que vamos a ver es una breve introducción, la definición de neutropenia febril, la perspectiva histórica de forma breve, el abordaje, la clasificación y el riesgo de pacientes con neutropenia febril, con un mayor enfoque en aquellos que nos competen, que son los que tienen neoplasias hematológicas, las estrategias para la prevención, el manejo del paciente hematológico con neutropenia febril, un breve apartado sobre infecciones fúngicas y conclusiones. Y al final nada más les comentaría unas cosas que por tiempos no pude abordarlos más porque son solo 20 minutos de presentación. Entonces, como definición, la neutropenia febril, originalmente definida por las guías de la ITSA, es un síndrome con una alta morbimortalidad en pacientes que reciben quimioterapia, y originalmente fue definida como un recuento absoluto de neutrófilos de menos de 500 células. Actualmente ya la NCCN lo ha terminado cambiando, y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos también los terminó cambiando a 1500, y además de tener esta cuenta, también puede incluir a pacientes que en las próximas 48 horas uno tenga un decremento esperado del recuento hacia los rangos de neutropenia, además de tener fiebre de 38.3 o más en cualquier ocasión, en una única ocasión, o de 38 grados o más durante al menos una hora, que sería fiebre persistente durante esa hora. Es importante también un breve glosario, yo pienso, sobre las definiciones claves que nos da la ITSA. Las definiciones de fiebre por parte de esta sociedad es de 38.3 grados o más en una única ocasión, o de 38 grados o más sostenido durante al menos una hora. De neutropenia, esta ya ha cambiado, como les dije, pero las de la ITSA original eran de menos de 500 neutrófilos, actualmente consideramos menos de 1500, y consideramos neutropenia profunda como menos de 100 neutrófilos, muy importante, con una confirmación mediante un frotis de sangre periférica. Existe también este concepto, no tan bien definido en realidad, de neutropenia funcional, que incluye los defectos cualitativos en los neutrófilos, que pueden ser tanto de fagocitosis, extracción respiratoria, etcétera, que sean debidos a una malignidad hematológica. Entonces, en estos casos tendríamos pacientes que tienen un recuento absoluto de neutrófilos normal, sin embargo, tienen disfunción de los mismos, y por tanto tienen el incremento en el riesgo de infecciones que le sucede a un paciente que tiene neutropenia absoluta.
Perdonen. Una cosa importante aquí es que en realidad todavía no tenemos como una prueba de laboratorio o algo fácil de poder aplicar a la clínica para poder medir esta parte de neutropenia funcional. No existe un consenso internacional, al menos. También infección definida microbiológicamente versus infección definida clínicamente son conceptos claves. La infección definida clínicamente es cuando tenemos un sitio de infección, por ejemplo, neumonía, infección de tracto urinario, que está diagnosticado, sin embargo, no tenemos evidencia microbiológica del patógeno, ya sea porque no se haya podido demostrar o porque no sea demostrable. Y la infección definida microbiológicamente es cuando ya tenemos bacteremia de un solo microorganismo o puede ser también polimicrobiana si es que no tenemos detección de un sitio microbiológico específico y de un solo microorganismo si tenemos un sitio microbiológico definido. Y este puede ser con o sin bacteremia, por ejemplo, en el caso de que tengamos un absceso, ¿no? O algún otro tipo de infección localizada. Y tenemos también este otro concepto que es fiebre no explicada, que es un nuevo episodio de fiebre en un paciente que está neutropénico y que no está acompañado por evidencia ni clínica ni microbiológica de infección. Y todavía existe mucho debate acerca de si esto potencialmente podría ser lo que se está empezando a denominar fiebre en el paciente neutropénico no asociado a infección, que eso todavía está en veremos. Ahora, en la parte de perspectiva histórica, uno de los primeros estudios del grupo del doctor Hersh, que ya tiene algunos años, hizo una comparativa entre los pacientes que tenían leucemia aguda en su centro de 1954 al 59 y luego del 60 al 63. Estas fechas las definió porque justo aquí es donde empezó a hacer la parte de transfusiones plaquetarias. Previamente, los pacientes que tenían leucemia aguda primordialmente fallecían por hemorragia, como pueden ver en sus datos, 66.8% de los pacientes en este primer periodo, y una vez que terminó implementando la parte de medicina transfusional, bajó a 37.2%. Sin embargo, la que nos interesa ahorita más es justamente esta otra columna que pueden ver, fila, donde pueden ver que los pacientes tenían una tasa de mortalidad hasta de 67.1% y 71.4% debidas a infección. Y solamente varios de estos tenían obviamente formas combinadas donde tenían infección y además sangrado, ¿no? Para poder darnos estos porcentajes. Si vamos a infección de forma aislada, pueden ver que se presentó primero en 24.4% antes de 1959 y en el segundo periodo hasta en el 44% de los casos. ¿Qué quiere decir? Las medidas de soporte que se lograron si se fijan, en menos de 10 años, en este periodo de tiempo, hizo que los pacientes empezaran a fallecer en lugar de hemorragias de infecciones. Esto también, si lo vemos aunado al desarrollo de terapias, que en esta época fue cada vez terapias más agresivas con la quimioterapia clásica. Ahora, en un estudio más nuevo pueden observar también cómo se terminan dividiendo por grupos de años o por episodios de años las tasas de muerte relacionadas directamente a la neoplasia, no relacionadas a la neoplasia índice, sino a una segunda u otra neoplasia, y no relacionadas al cáncer. Y pueden ver cómo las enfermedades infecciosas siguen siendo importantes o relevantes en diferentes tipos de neoplasias hematológicas, especialmente en el rubro de leucemias agudas. Otro estudio también que es clave es este estudio sobre pacientes ingresados a unidades de terapias intensivas del grupo del doctor Ferrá. Y pueden ver aquí que estos son pacientes con neoplasias hematológicas que fueron ingresados a la terapia intensiva de su hospital y pueden observar que existen dos factores que están altamente relacionados con mortalidad en la estancia de una unidad de cuidados intensivos en estos pacientes hematológicos. Uno fue la presencia de choque séptico y dos, la presencia de infecciones fúngicas, ambas estadísticamente significativas. Ahora, si tomamos en cuenta todos estos datos, entendemos por qué hoy día tenemos tanto o tememos tanto porque nuestros pacientes lleguen a desarrollar neutropenia febril como parte del nadir de la quimioterapia que terminamos administrando muchas veces con una intención curativa. Ahora, el espectro de neutropenia febril fue recientemente revisado en este artículo de CHEST, que en realidad no está dirigido directamente a hematología, es más para medicina interna, urgencias, terapia intensiva, para que puedan entender un poco ellos nuestra perspectiva de parte del paciente. Un paciente que finalmente va a estar en NADIR, un paciente que está recibiendo quimioterapia intensiva.
y pueden observar cómo se termina viendo un continuo entre lo que sería solamente neutropenia febril, donde cumplimos la definición. Tenemos también algunos que van a tener un riesgo alto, por ejemplo, cuando ya empiezan a tener neutropenia profunda, o cuando se espera también una duración de 7 días o más de esta neutropenia. Esto finalmente, una vez que tiene repercusiones en disfunción orgánica o tenemos ya una infección confirmada, terminamos llamándolo una sepsis neutropénica, y eventualmente esto puede llegar a empeorar, generarle incluso falla orgánica múltiple o hipotensión que requiera el uso de vasopresores a pesar de una adecuada resucitación hídrica. Y entonces lo llamamos un choque séptico, que en este caso sería específicamente un choque séptico neutropénico, que es a lo que todos nosotros tememos e intentamos con varias estrategias de profilaxis evitar que el paciente llegue hasta este escenario. Pueden observar cómo además la mortalidad termina incrementando desde 14%, bueno, hasta 14% en los pacientes que tienen neutropenia febril y 40 a 50% entre los que están entre sepsis neutropénica y choque séptico. Incluso hay algunas series que tienen mayor mortalidad del 50% en aquellos que llegan a choque séptico neutropénico. Ahora, ¿cómo podemos empezar a dividir los riesgos de infección que tenemos? Es decir, hay un paciente que va a llegar a nuestra consulta con alguna neoplasia hematológica, sea cualquiera de los más de 70 tipos de linfomas, leucemias agudas, etcétera. ¿Cómo podemos empezar a dividirlo? Vamos a tener factores que van a depender de la neoplasia en sí, factores que van a depender del paciente y factores que terminan siendo tanto del ambiente como de la interacción de estos dos, y la terapia que terminemos decidiendo. Entonces, aquí podemos ver cómo en las guías de la NCCN se termina dividiendo el riesgo de infección en esos pacientes en bajo, intermedio o alto, y esto vienen aquí nada más algunos ejemplos. Como por ejemplo, en riesgo alto tenemos evidentemente esquemas de acondicionamiento de intensidad convencional en trasplante halogénico, leucemias agudas, pacientes que van a recibir terapia con alemtuzumab. En riesgo intermedio tenemos la mayoría de los pacientes con linfoma, mieloma múltiple, LLC, esto depende un poco también de la terapia, y la mayoría también de los, o algunos pacientes que tienen o que van a ser sometidos a un trasplante autólogo. Y en riesgo bajo tenemos la mayoría de los esquemas de quimioterapia en tumores sólidos y en aquellos pacientes que se espera que los episodios de neutropenia duren menos de 7 días. Como pueden ver, en realidad la gran mayoría o el grueso de los pacientes hematológicos caen entre un riesgo intermedio y un riesgo alto. Y las guías de la NCCN también terminan sugiriendo algunas estrategias, como ya mencionaron en la revisión de grupos. Una de esas estrategias es considerar fluoroquinolonas como profilaxis bacteriana, considerar también en casos seleccionados profilaxis antifúngica y considerar también el uso de antivirales. En algunos sitios terminan haciendo esto de una forma estratificada de acuerdo a resultados de serología para virus herpes simple. Sin embargo, como ya se mencionó, en la población mexicana por la alta prevalencia, pues en general a todos los pacientes serían candidatos para esta estrategia. También existen otro tipo de estrategias que se pueden llegar a emplear, como profilaxis antiviral. Por ejemplo, es importante hacerles pruebas para virus de hepatitis B, sobre todo aquellos que, perdonen, aquellos pacientes que tengan o leucemia aguda o que vayan a ser sometidos a quimioterapia, a esquemas de quimioterapia intensiva o a trasplante de progenitores hematopoyéticos, y en ese caso habría que valorar también el uso de profilaxis con lamivudina o algún otro inhibidor similar. También es importante, como parte de la profilaxis, el promover la vacunación en los pacientes con neoplasias hematológicas contra influenza de forma anual, entre otras. Existen otro tipo de estrategias que en general se usan de una forma medio irregular, como es el uso de medidas dietéticas como dietas para pacientes neutropénicos, que en realidad existe poca evidencia para esto y por eso no lo incluí en esta revisión. Ahora, otro punto importante que también ya se comentó es el uso de factores estimulantes de colonias, que pueden ser tanto factores estimulantes de colonias de granulocitos monocitos como factores estimulantes de colonias de granulocitos, con sus versiones tanto pegiladas como no pegiladas.
Y aquí las guías de la ESMO me parece que son las que terminan haciendo una mejor división de esto y terminan dividiendo el riesgo de neutropenia febril en los pacientes como alto, intermedio o bajo, según si las tasas de neutropenia febril en pacientes que reciben los esquemas de quimioterapia planificadas se dan en 20% o más, de 10 a 20% o en 10% o menos de los casos. Aquellos pacientes que van a recibir un esquema de quimioterapia que en los estudios o ensayos clínicos hayan tenido 10% o menos tasas de neutropenia febril, pues en general no se indica la profilaxis con factores estimulantes de colonias, mientras que aquellos que son de alto riesgo se indica la profilaxis, que como ya mencionaron han demostrado en múltiples estudios y de hecho en metaanálisis disminuir tanto el retraso en el siguiente ciclo de tratamiento, las tasas de hospitalización y también las tasas de neutropenia febril. Y sobre todo, transforman básicamente como al paciente de neutropenia febril de riesgo alto en un riesgo intermedio o bajo. Y los que tienen una tasa intermedia de neutropenia febril, que más o menos sería entre el 10 al 20%, sí es importante identificar otro tipo de factores de riesgo que nos puedan decantar hacia decidir si tenemos que usar o no factores estimulantes de colonias. Por ejemplo, en pacientes que tengan mayor de 65 años, que tengan otras comorbilidades importantes, sobre todo cardiovasculares, o que ya hayan tenido otros eventos de neutropenia febril con ese mismo esquema de quimioterapia, pues entonces esto nos generaría un análisis global que sí requiere, mientras que si no tenemos nada de esto, podemos considerarlo como de un riesgo bajo y no darle la profilaxis. Es importante que este tipo de algoritmos tienen que ser constantemente reevaluados. Y esto es en todo paciente que tanto esté en riesgo de neutropenia febril como ya esté presentando o haya presentado un evento de neutropenia febril. Entonces, si un paciente, a pesar de que esté con un esquema que nosotros esperamos que tenga 8% de tasas de neutropenia febril, si ya lo presentó, bueno, entonces consideren si estarle dando la profilaxis en ese caso específico. Ahora, en cuanto al riesgo, como mencionaron, existen principalmente dos sistemas de puntuaciones, el MASC y CISNE. Tienen sus bemoles cada uno. En realidad están diseñados para cosas distintas. El MASC está principalmente diseñado para poder identificar a aquellos pacientes de riesgo bajo que pueden potencialmente recibir tratamiento de forma ambulatoria, con varios bemoles. Uno es que tiene que tener la disponibilidad rápida de acceso a un centro de urgencias o a un hospital donde pueda recibir terapia intravenosa si es que lo requiere. Tiene que también, por tanto, tener un tiempo de traslado corto entre su domicilio y el hospital y la posibilidad de trasladarse también en cualquier sitio o tener comunicación directa también con el centro donde vaya a ser tratado si es que llega a tener deterioro clínico. Mientras que el CISNE, en cambio, lo que termina identificando perdón, son aquellos pacientes que sobre todo tienen un riesgo elevado. Ahora, si terminamos dividiendo cada uno y hablamos primero acerca del MASC, el MASC es una puntuación que al final nos termina dando dos categorías, un riesgo alto y un riesgo bajo. El riesgo alto es aquel paciente que tiene menos de 21 puntos y el riesgo bajo es aquel paciente que tiene 21 puntos o más. O sea, 21 puntos a 26 tendría que ser un riesgo bajo y 20 hacia abajo, eso es un riesgo alto. Esto nos termina potencialmente eligiendo o identificando aquellos pacientes que pueden ser elegibles para tratamiento ambulatorio si es que estas otras condiciones que mencioné previamente se cumplen. ¿Cuál es el gran problema del MASC? Bueno, en la cohorte de validación, el valor predictivo positivo del MASC fue del 91%, con una especificidad del 68% y una sensibilidad del 71%, que uno diría, bueno, estos datos son números bastante decentes y podríamos emplearlo. El gran problema es que se han realizado diversos estudios intentando replicar el uso del MASC score en sus poblaciones y han sido muy variables los resultados, es decir, no son homogéneos para nada. La sensibilidad en esos estudios varía desde el 35 al 95% y la especificidad del 30 al 95%. Esto quiere decir que si terminan identificando uno de los estudios donde dice 95%, pues dirían, voy a usar MASC en mis pacientes, y en cambio si están con el de 30% van a decir, bueno, el MASC no sirve para absolutamente nada, ¿no?
el gran problema es que tiene esa gran variación y en algunos estudios, específicamente en un estudio en pacientes hematológicos, se vio que las tasas de hospitalización terminaron arriba del 38% en los pacientes que tenían un MASC o estaban categorizados por el MASC como de riesgo bajo, lo cual pone un poco en tela de duda la utilidad del score, específicamente en la población hematológica, a diferencia de los pacientes que tienen tumores sólidos. Ahora, en cuanto al score de CISNE, de entrada yo no lo emplearía con pacientes con neoplasias hematológicas y la razón es que la cohorte, tanto inicial como la de validación, no incluyó pacientes con neoplasias hematológicas, eran pacientes con neoplasias sólidas que básicamente tenían pocas complicaciones. Ahora, como ya mencionamos por lo de los riesgos iniciales y la adhesión de los esquemas de quimioterapia, ahora el score de CISNE termina prediciendo pacientes de riesgo alto cuando tienen 3 puntos o más, lo que significa que 2 puntos hacia abajo sería un riesgo bajo, que es justo distinto o más bien justo al revés de cómo es el MASC, donde mientras más alto eres riesgo bajo, en el CISNE mientras más alto eres riesgo alto. Ahora, la corte de validación del score de CISNE tenía una una curva ROC de 0.868 comparado con la del MASC de 0.721. Al final el CISNE fue desarrollado por algunas desventajas que tenía el MASC, entre ellos, por ejemplo, que el MASC no tomaba en cuenta el ECOG, ni tampoco si el paciente llegaba ya con algún dato que requiriera hospitalización, y entonces no tendría mucho sentido siquiera calcularlo, por ejemplo, que tuviera lesión renal aguda o que tuviera hipotensión que requiriera manejo intrahospitalario. Al final, en la corte de validación, se terminó reclasificando a los pacientes de forma neta hasta 32% de estos casos. Sin embargo, también en otros estudios que se hicieron después por grupos independientes, los resultados con el CISNE han sido inconsistentes en los de seguimiento. Y como les menciono, un gran problema es esa población incluida en la corte, tanto de validación como la inicial, que derivó los scores para el CISNE. Sin embargo, sí terminan siendo interesante que sí metió más comorbilidades como la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades cardiovasculares, así como la severidad de la mucositis una vez que el paciente ya recibió el esquema de quimioterapia o las escalas funcionales que en este caso emplearon ECOG. Ahora, ¿cómo podemos definir neutropenia febril grave? Bueno, en general, casi todos los tumores sólidos, como les mencionaba, tienen una neutropenia que lo podemos considerar como leve, y si desarrollan neutropenia febril leve o moderada, en general tienen una duración de neutropenia de menos de 7 días. Y las tasas de neutropenia febril grave en los tumores sólidos llega más o menos entre 5 a 30%, dependiendo mucho del tipo de esquema de quimioterapia empleado. En cambio, en las neoplasias hematológicas, la historia es otra. Muchos de los esquemas terminan teniendo tiempos de neutropenia de incluso 14 días o más, y hay algunos esquemas que hasta más del 80% de los pacientes o 80% llegan a tener neutropenia febril, lo que hace que lo consideramos como de alto riesgo y por tanto con un riesgo elevado de presentar neutropenia febril grave. Ahora, en los pacientes que llegan a tener neutropenia febril, más o menos se termina documentando una infección entre el 40 y el 50%. Esto depende mucho también de los recursos diagnósticos que cuente el hospital. Por ejemplo, si llega a tener solamente cultivos que manualmente esté revisando el químico microbiólogo encargado del área, o si tiene sistemas de detección, ya sea ópticos o mediante producción de metabolitos, o incluso si llegan a tener NGS o algún otro tipo de estrategia de biología molecular para la identificación del patógeno. Y en general, más o menos, los pacientes que tienen bacteremia están entre el 10 al 30%. Una causa frecuente de los que se alcanzan a identificar es traslocación bacteriana, sobre todo por la pérdida o el daño de las barreras de las mucosas. Ahora, todos estos pacientes, o en general, todos los pacientes que tienen neutropenia febril grave terminan requiriendo antibióticos empíricos por un alto riesgo de mortalidad. Y es muy importante también reconocer que la mayoría tienen infecciones por bacilos gram negativos y que estos en general tienen
un pronóstico inicial peor comparado con los gram positivos. La cobertura, por tanto, tiene que ser, o idealmente debería de ser enfocada en gram negativos, sobre todo Pseudomonas, E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Aquí realmente no podríamos decir que hay una cobertura empírica idónea. La cobertura empírica idónea va a depender mucho del tipo de la ecología del sitio, de la ciudad y del hospital donde estemos laborando. Por eso es muy importante tener un contacto estrecho aquí con infectología y también con los departamentos de epidemiología. Porque la mortalidad en un episodio de neutropenia febril grave, si el paciente no está recibiendo el tratamiento adecuado, llega a ser más del 70% de los casos. Entonces, es importante dar el tratamiento correcto. Ahora, hasta aquí, básicamente les dije las limitantes del MASC y las limitantes del CISNE, pero ¿para qué sí nos puede llegar a servir el MASC? Estos son unos datos interesantes del grupo del Dr. O'Neill, donde pueden ver las aplicaciones que su grupo encontró para el índice de riesgo del MASC o el MASC score en pacientes con neoplasias hematológicas que cursaban con neutropenia febril. Pueden ver las tasas o la probabilidad de sobrevida entre aquellos pacientes que, perdonen, que tuvieron un riesgo bajo, episodios de neutropenia febril con riesgo bajo, versus episodios de neutropenia febril con riesgo alto, medido por el score MASC, con un hazard ratio de 4.48, estadísticamente significativo. En este pequeño estudio también del Dr. O'Neill y su grupo, muy importante, las muertes en los primeros 30 días se presentaron solamente en el grupo de riesgo alto. Entonces, quizá no nos puedan servir para identificar adecuadamente cuál paciente puede llegar a presentar o puede llegar a recibir tratamiento antimicrobiano oral o tratamiento de forma ambulatoria, pero lo que parece ser que sí nos puede ayudar es para ver cuáles pacientes o para poder estratificar la severidad y el pronóstico de un paciente que se presenta con neutropenia febril. Esto fue abordado todavía en mayor profundidad por el grupo del Dr. Sen en este metaanálisis, donde pueden ver un comparativo entre los scores de CISNE y el score MASC. Primero, aquí tienen todos los datos de sensibilidad y especificidad de diferentes estudios que entraron dentro del metaanálisis para el score de MASC. Y justamente pueden observar en estos forest plot lo que les mencionaba, una gran variación. Y eso es lo que hace que tenga una utilidad limitada para esta predicción de puedo tratar al paciente ambulatorio o no en el caso de MASC. Pero lo interesante es esto. Pueden observar cómo tanto el CISNE score con un punto de corte de 3 o más como un punto de corte de 1 o más, es decir, yo tengo solamente un factor, pueden ver cómo sí tiene sensibilidad y especificidad para poder identificar pacientes de riesgo alto. Y en este caso muy particular, sí fue superior el score de CISNE al score de MASC. Ahora, en cuanto a la parte del manejo inicial, resumiendo lo que hemos comentado hasta aquí, es importante el uso de terapia antimicrobiana empírica. Esta tiene que ser idealmente tailored para la ecología que tengas o la microbiota que haya en el hospital. En general, de primera línea se pueden emplear tanto piperacillina, tazobactam o cualquier otra cefalosporina con actividad antiseudomona, porque justamente estamos yendo hacia bacilos gram negativos. Esto incluye cefepime, ceftazidima, o en el caso de que las tasas de microorganismos productores de beta-lactamasa sea elevado, también se puede inclusive utilizar carbapenémicos de primera instancia, ya sea meropenem, imipenem, inclusive si el paciente no tiene datos de inestabilidad hemodinámica. Esto dependerá mucho de la ecología. En el INCAN, por ejemplo, nuestro esquema inicial prácticamente es piperacillina, tazobactam, y debido a unas discusiones y tasas de resistencia, prácticamente no usamos quinolonas. Ahora, ya si el paciente llega a tener datos de choque séptico, imaginen de nuevo esta figura que les presenté previamente con el espectro de la severidad. Entonces sí es importante ya intentar tener una buena cobertura para
para gram positivos, y entonces ya tenemos que pensar en agregar daptomicina, linezolid o vancomicina. La selección de cuál sería el más apropiado depende primero obviamente de si tenemos un potencial foco identificable y segundo de las tasas de Staph aureus meticilino resistente. También podríamos considerar agregar aminoglucósidos, sobre todo si sospechamos resistencia o gram negativos resistentes. ¿Cuándo tenemos que empezar a pensar en la parte de antifúngicos? Eso lo menciono más adelante, entonces esto lo dejamos ahorita pendiente. Es clave también siempre pensar en cómo hacer control de foco. Y esto es algo que yo creo que todos los interconsultantes de infecto que tengan en sus hospitales les mencionan enormemente. Un caso clave, por ejemplo, sería en mucormicosis, donde se tiene que hacer una consulta a otorrinolaringología de forma urgente, pero también tenemos la parte de catéteres que pueden ser considerados para un retiro de forma temprana, para quitar el foco, o también en aquellos casos donde tengamos abscesos o algún tipo de foco que pueda ser potencialmente drenado. El uso de factores de crecimiento de colonias se emplean de acuerdo a la estratificación del riesgo. Muy importante, hay que reevaluarlo con cada ciclo. Y el uso de esteroides está limitado por las guías de Surviving Sepsis, solamente en caso de los pacientes que tengan shock séptico que requiere de forma continua y persistente el uso de vasopresores. Que en realidad esta parte de uso no difiere entre los pacientes que son neutropénicos versus los que no tienen neutropenia. En cuanto a la evaluación principal de un paciente con neutropenia febril, es importante tomar los cultivos pertinentes necesarios, y de los hemocultivos, muy importante, la mayoría de los pacientes que reciben quimioterapia intensiva van a tener un catéter venoso central o algún tipo de puerto de entrada por el estilo. Al menos en el INCAN casi todos los pacientes tienen, entonces es importante tomar al mismo tiempo un cultivo del catéter y un cultivo también periférico para poder identificar si potencialmente puede ser una infección relacionada al catéter. Hay que tomarle estudios de laboratorio iniciales, estudios de imagen pertinentes. En general, las radiografías simples tienen una utilidad muy limitada en los pacientes con neutropenia febril. Se prefieren en términos generales o estudios tomográficos o en algunos casos ultrasonido también son modalidades de imagen empleadas. Incluso en el INCAN a veces empleamos PET-CT también para cosas muy seleccionadas. Ahora, también es importante ver justamente la parte de infecciones virales. Esto ha sido cada vez más importante en la época del COVID que nos tocó vivir. Hacer una historia clínica y un interrogatorio de forma detallada, incluyendo todas las comorbilidades, el uso de medicamentos, la manera de inicio de síntomas, revisar el expediente para poder ver en qué va ese paciente, si ha tenido eventos previos, si ha tenido aislamientos previos, y esos aislamientos, cuál es el perfil de resistencia antimicrobiana que puedan potencialmente tener, y una exploración física que esto debe ser de forma rutinaria y diaria en el paciente que tiene neutropenia febril, que incluya desde los pies a la cabeza para hacer una búsqueda constante del foco infeccioso. Recuerden, si bien en la mayoría de los pacientes no vamos a encontrar un foco infeccioso, y muchos quizás sea por traslocación bacteriana, por esta pérdida de la barrera de mucosas, sí es importante estar revisándolo de forma diaria y constante. Datos que nos pueden identificar o que nos pueden sugerir acerca del potencial sitio de infección. Bueno, las infecciones relacionadas a catéter vamos a encontrar en el sitio del catéter datos de tunelitis, dolor, salida de secreción, eritema, etc. Y en estos casos, pues podemos considerar directamente el uso de vancomicina. Si tenemos alteración del estado mental, rigidez de nuca, entonces podemos empezar a pensar que el paciente pueda tener meningitis o encefalitis, síntomas urinarios, una infección del tracto urinario, y entonces aquí hay que pensar en microorganismos BLE, sobre todo E. coli BLE. Si empieza a tener datos de tos, disnea, entonces hay que pensar en neumonía y elegir una cobertura antimicrobiana de forma que podamos cubrir los microorganismos que más frecuentemente nos dan cada uno de estos sitios de infección. Si bien les repito, la mayoría de los pacientes no vamos a encontrar un sitio de infección evidente.
tenemos que estarlo buscando constantemente. Ahora, ¿qué cosas nos harán pensar que el paciente pueda tener una infección por un microorganismo que sea resistente? Uno, que haya tenido una colonización o una infección previa por ejemplo, enterobacterias BLE o por Acinetobacter, Pseudomonas o algún otro microorganismo ya con resistencias previamente conocidas, que haya tenido exposición a antibióticos de amplio espectro, como quinolonas o cefalosporinas de tercera generación, que tenga una enfermedad grave como neumonía, enfermedad renal crónica, etcétera, que tenga infección, que la infección sea de un, de un origen nosocomial, que haya tenido hospitalizaciones repetidas, los portadores también de sonda urinaria, que haya tenido estancia en la unidad de cuidados intensivos y que tenga más de 60 años. Todos estos nos deben de hacer pensar que el paciente pueda tener un microorganismo resistente. Ahora, este estudio es muy interesante porque nos habla acerca del adecuado o correcto uso de vancomicina. Lo que terminó haciendo el grupo de la doctora Louisvit fue hacer un estudio retrospectivo donde tomaron registros hospitalarios e identificaron en qué porcentaje estaban adecuadamente colocados vancomicina como parte de la terapia microbiana en los pacientes en una unidad hematológica grande. Ahora, si pueden ver, estas son las potenciales indicaciones que incluyen desde infecciones en tejidos blandos o piel, colonización por un Staph aureus meticilino resistente o por Streptococcus pneumoniae, que es resistente a penicilinas, que no es tan frecuente, gracias. Afortunadamente. También cuando tienen una infección o sospechan una infección relacionada a un catéter venoso central o a una línea intravenosa, o cuando las infecciones son serias y terminan asociándose a inestabilidad hemodinámica, o con cultivos positivos para un gram positivo antes de que salga la sensibilidad antimicrobiana. Ya con sensibilidad, pues entonces habría que revisarlo. Una cosa importante de la parte de dejar una cobertura antimicrobiana es que hay que estarla revisando constantemente. Toda la terapia que le hagamos a un paciente con neutropenia febril hay que estarla revisando diariamente, pero sobre todo las guías de la ESMO recomiendan que cada 48 horas terminemos preguntándonos, primero, este paciente, si es de riesgo bajo, si pudiéramos llegar a pasarlo a antimicrobianos orales o si tiene que seguir con intravenosos. Y si ya tenemos la identificación de un patógeno, considerar el uso de terapia específica o el uso de aminoglucósidos. Por cuestiones de tiempo voy a apresurarme un poco más. Otro punto también que ya mencionaron es los datos del estudio How Long, que fue un estudio español de fase 4, multicéntrico, que incluyó a 157 pacientes que tenían o neoplasias hematológicos o que iban a ser sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Fue abierto y fue aleatorizado. Y muy importante, en el grupo experimental, lo que terminó incluyendo fueron 78 pacientes que tuvieron suspensión del uso de antimicrobianos una vez que cumplían al menos 72 horas con remisión de fiebre en estos pacientes que cuando presentaban neutropenia febril y que no tenían síntomas de infección y no tuvieron un foco infeccioso identificado. Eso es muy importante porque ese va a ser la mayoría de los pacientes, más del 50% de los pacientes que tengamos con neutropenia febril, no vamos a poder identificar un foco y algunos de ellos no tendrán o se resolverán potencialmente síntomas de infección. Y si ya pasaron esas 72 horas, entonces el grupo experimental de este estudio How Long fue suspender en ese momento los antimicrobianos sin importar si había tenido o no recuperación de la cuenta de neutrófilos. Y el grupo control sí se esperó a que al menos alcanzaran 500 neutrófilos o más. Datos importantes sobre las diferencias en estos dos grupos. Fue una diferencia entre 16 a 13 días para de los días libres de antimicrobianos o de terapia antimicrobiana, sin una diferencia significativa en la mortalidad cruda y tampoco sin una diferencia significativa en los días de fiebre. Lo que nos quiere decir el estudio How Long básicamente es que primero es una estrategia segura
Y segundo, no vamos a terminar generándoles efectos adversos al paciente o efectos clínicos deleterios por hacer la suspensión si se cumplen esos criterios de forma estricta. Ahora, ¿qué es lo que termina sucediendo si tenemos un paciente que tiene fiebre persistente que dura 48 a 72 horas a partir de lo que nosotros, a pesar de lo que nosotros consideramos una terapia antimicrobiana empírica adecuada, ¿no? Es muy importante hacer una revisión clínica detallada diaria, en especial en estos pacientes, realizar nuevos hemocultivos y rehacer todo el abordaje. Valorar también una tomografía de tórax porque hasta la mitad de los pacientes llegan a tener infiltrados que consideremos asintomáticos, y estos son los pacientes que tienen mayor riesgo de deterioro inclusive súbito. Hay que hacer una búsqueda intencionada de enfermedades fúngicas invasivas, y si llega a haber infiltrados pulmonares, hacer el diagnóstico o el abordaje diagnóstico adecuado con, de ser posible, la broncoalveolar, valorar biopsia pulmonar, estudios de PCR y demás estudios moleculares, estudios serológicos pertinentes, como la cuantificación de galactoma no seriada, etc. También, si hay infiltrados alveolares o nodulares, hay que valorar el uso de antifúngicos con cobertura para filamentosos. 4 minutos. 4 minutos, ok, perfecto. Y este estudio del PMC de enfermedades infecciosas demostró cómo diferentes pacientes con neoplasias hematológicas tenían un riesgo diferencial de desarrollar infecciones fúngicas invasivas. Pueden observar cómo los que tenían mayor riesgo son los que tuvieron un trasplante de progenitores hematopoieticos alogénico con hasta el 12%, mientras que los pacientes que tenían diferentes tipos de linfomas más o menos rondaban en el 2%. Ahora, a partir de aquí terminaron haciendo esta pequeña caricatura o modelo donde pueden observar los pacientes que tienen mayor riesgo, que serían los del trasplante halogénico, después los pacientes que tienen leucemias agudas, sobre todo en la etapa de quimioterapia intensiva. ¿Qué quiere decir esto de parte de quimioterapia intensiva? Que es un punto que creo que va a ser a discusión muy interesante entre los expertos panelistas, porque justamente en qué momento dar profilaxis, en qué momento no. Es lo mismo, por ejemplo, un paciente que tiene leucemia linfoblástica durante la inducción a cuando ya está en las consolidaciones con el mantenimiento. Potencialmente la respuesta sea no, pero sería un punto interesante de discusión, ¿no? También los que tienen menor riesgo son los pacientes que tienen linfoma, mieloma múltiple, leucemias crónicas, etc. Y con esto se tiene que hacer una parte de abordaje de forma individualizada también el riesgo, porque algunos tipos de terapias dirigidas contra molécula pequeña, ibrutinib, venetoclax, etcétera, se ha visto que tienen un riesgo diferencial también, que les pueden agregar el riesgo para el desarrollo de infecciones fúngicas invasivas. Ahora, aquí tienen también los datos de infecciones fúngicas invasivas por tipo de agente microbiológico para leucemia linfoblástica, leucemia mieloblástica, etcétera, y pueden observar cómo en promedio, el 61% de los casos de IFIS en pacientes hematológicos se da por aspergilosis invasiva. Entonces, ese es uno de los puntos a tomar en cuenta a la hora de decidir un esquema de profilaxis, si es que el paciente amerita profilaxis antifúngica. Es mucho menos frecuente que lleguen a presentar mucormicosis y sería entonces básicamente incluso hasta el 80% de todos los casos se terminan dividiendo entre aspergilosis invasiva y candidiasis. Aquí tienen opciones de profilaxis antifúngica en esta revisión de las diferentes guías, tanto de la ITSA, de la ESIL, de la GIDMO, y pueden observar cómo la mayoría, cuando tenemos un paciente que tiene neutropenia prolongada, sobre todo pacientes con leucemia mieloide aguda, que tienen un riesgo alto de desarrollar este tipo de infecciones fúngicas invasivas, uno de los agentes que terminan sugiriendo es posaconazol. La realidad es que en nuestro país es complicado por costos y acceso a medicamentos estar dando este tipo de terapias. Supongo que también será algo que se haya comentado en los grupos y un tema de discusión de forma constante. También en los pacientes que tienen trasplante de progenitores hematopoieticos, aquí depende mucho del momento entre si es previo a que haga el injerto o ya una vez que hizo el injerto. Previo al injerto, muchos terminan utilizando soles del tipo de
fluconazol, itraconazol, voriconazol, por ejemplo, en las guías de la ITSA, mientras que ya después del injerto lo pasa al paciente a posaconazol. Ahora, como conclusiones, primero, la neutropenia febril es un síndrome con elevada morbimortalidad en el paciente hematológico. Las escalas de riesgo de MASC y CISNET tienen una utilidad limitada, no significa que no la tengan, pero tienen una utilidad nada más limitada en el paciente hematológico versus la utilidad más amplia que tienen en el paciente con neoplasia sólida. La investigación y abordaje de los pacientes con neutropenia febril debe ser completa y siempre hay que intentar, a pesar de que puede llegar a ser un poco frustrante hacer todas esas investigaciones y al final decir, bueno, solamente identifiqué que tenía bacillus gram-negativos E. coli, ¿no? Pero es importante identificar el sitio de infección y el microorganismo o el agente causal. El tratamiento antimicrobiano inicial puede ser con un beta-lactámico o con actividad antiseudomonas o algún otro tipo de antimicrobiano con una cobertura similar. Recuerden, va hacia gram negativos sobre todo. Y es importante modificar la sensibilidad o el uso de acuerdo a la microbiota que tenga el centro donde estén laborando. Hay que considerar el uso de carbapenémicos en pacientes que tengan riesgo de microorganismos BLE, y el uso de vancomicina se debe de guiar de acuerdo a las tasas de meticilino resistentes, tanto en el hospital como el potencial agente causal, es decir, si pienso que está infectado el catéter, si tiene una infección de tejidos blandos, etcétera, o si está con choque séptico, entonces considerar su uso. Es importante diario de los pacientes que estén febriles con una reevaluación diaria y revalorar también el esquema antimicrobiano o la posibilidad de, en los de riesgo bajo, sobre todo, pasarlo a algo oral las 48 horas y si no tenemos un foco identificado, seguir los datos derivados del estudio Howlong. Y en aquellos pacientes que ya llevan su cuarto día con fiebre de forma persistente, sobre todo aquellos que son de alto riesgo, y es importante empezar a hacer un abordaje de diagnóstico correspondiente para intentar identificar una potencial IFI y en este caso iniciar antifúngicos empíricos que cubran los microorganismos más frecuentes, que entonces hongos filamentosos y levaduras, que les mostré datos de cómo es más del 80% de todas las IFIs. Es importante que la estrategia antifúngica anticipada sea guiada también por datos clínicos, pruebas de imagen y pruebas serológicas, y tener en especial consideración al paciente hematológico que tiene neutropenia febril, porque como mencionamos, casi todos entran dentro de un riesgo intermedio a alto. Con esta sería mi último slide y quisiera agradecer tanto a todos los adscritos que nos enseñan siempre en el Instituto Nacional de Cancerología, sin los que no pudiéramos haber estado aquí participando con ustedes como sede invitada en esta sesión, a la doctora Roberta de Michelis, a la doctora Nancy Delgado y a todo el equipo que también permite hacer estas sesiones posibles. Gracias. Muchas gracias, doctor Omar Eduardo Fernández, por tu presentación muy completa. Muchas gracias también al doctor Carlos Cruz Castillo por el caso clínico con todas las complicaciones habidas y por haber de la vida real. Dado el tiempo, quisiéramos más bien aprovechar un poco a nuestras tres expertas. Entonces, en vez de las preguntas, vamos a irnos directo con algunos tips o cosas importantes que nos quisieran compartir las expertas que nos hicieron el favor de estar con nosotros. Y quisiera empezar con la doctora Jennifer Cuellar para que nos pueda decir algunos comentarios que considere importante y justo en su área de expertise, que es trasplante, algunos tips con los que usted considere que nos tenemos que quedar, doctora Cuellar. Gracias por la invitación. Yo creo que una de las cosas que me gustaría remarcar, digámoslo así, de la presentación del doctor Fernández, me parece, ¿sí, Omar? Sí, es correcto. Voy a decir del estudio este de How Long Study. Yo soy proponente de suspender antibióticos antimicrobianos cuando no se necesitan, pero lo que quiero aclarar es que ese estudio que salió ya en el 2017, ya tiene un ratito,
Si ustedes se fijan en los pacientes, son 79 pacientes en un grupo y como 82 en el otro. Y el desenlace primario es tiempo de uso de terapia empírica antimicrobiana. Entonces, ese es el desenlace primario. Y los desenlaces secundarios, que son los desenlaces fuertes, como estancia en la unidad de cuidados intensivos o mortalidad o otros efectos adversos, pues son tan pocos pacientes que en realidad no hubo ninguna muerte en ninguno de los dos casos, en ninguno de los dos grupos. Y entonces, a raíz de la diferencia en las recomendaciones de la ITSA y las recomendaciones de la Sociedad Europea de la ESIL, de la Asociación Europea de Leucemias, que eran tan divergentes en su recomendación, los europeos tienen mucho tiempo haciendo esta recomendación de que es probable que podamos suspender tempranamente los antimicrobianos. Empezaron a salir estos otros estudios de descontinuación temprana de antibióticos. Lo que quiero recalcar es que yo creo que la evidencia no es tan fuerte como para decir absolutamente lo podemos hacer así, ya tenemos el estudio definitivo. Como lo dijo el doctor, en pacientes bien seleccionados que podemos vigilar, en quienes no tenemos una explicación infecciosa como explicación de la fiebre, que se les quitó la fiebre en forma temprana y que importantemente podemos vigilar en forma hospitalaria, entonces probablemente está bien hacer la suspensión del antibiótico porque lo vamos a estar viendo y le podemos reiniciar inmediatamente si algo pasa. Pero nuevamente los datos no son duros como para dar esa información todavía. Claro, el beneficio a largo plazo de no usar antimicrobianos en forma prolongada, como lo hacíamos por 40, 50 días, si es que ese era el tiempo que estaban neutropénicos, es clarísimo. Pero tampoco es es una línea todavía delgada que hay que llevarse. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que me gustaría recalcar en estos pacientes. Tengo muchas otras ideas, pero creo que ya el tiempo ya, debo terminar. Está en mute, doctora. Muchísimas, doctora, primero por aceptar la invitación y por supuesto por compartir todos sus conocimientos y experiencia con nosotros. Y quisiera pasar con la doctora Carla Román, que pues prácticamente trabajamos de la mano con todos estos tipos de pacientes y con los infectólogos. También si hay algún comentario que quisiera resaltar para que nos quedara algo muy presente, doctora Carla. Sí, buenas noches. Bueno, la Buenas otra noches. es mi maestra, ya comentó algo muy importante. Nada más hacer como mucho énfasis en este punto, en el grupo en donde donde estuvimos comentando, de la terapia empírica, siempre tiene que ser muy dirigida a lo local, que creo que el doctor hizo mucho énfasis en su presentación y creo que es algo que tenemos que tener muy claro. No es lo mismo un centro en donde la tasa de BLES es muy baja a centros como, por ejemplo, nutrición, donde la tasa es muy alta y preferimos en ocasiones iniciar con coberturas un poquito más altas. Ese es como uno de los puntos más importantes. Y el otro punto importante es este punto de la fiebre persistente y cuándo sospechar que ya hay una sobreinfección o una infección fúngica invasiva, que es muy importante pensar que estas infecciones avanzan muy pronto, entonces hay que ver si nuestro paciente persiste con fiebre a pesar de un tratamiento antibiótico correcto dirigido al foco bacteriano previo, o donde no hubo un foco, pues sí buscar estos pacientes pueden hacer síntomas o datos muy, muy discretos, ¿no? Nódulos que apenas aparecen en una tomografía que 5 o 7 días antes no estaban, entonces sí es algo que hay que tener muy presente, que si el paciente tiene nuevos datos de fiebre o nuevos datos clínicos, sospecharlo y no pensar en no dar una terapia empírica de manera temprana, puesto que la mortalidad de estas infecciones pues es muy alta. Y pues, como dice la doctora, muchas ideas, pero por ahora sería todo. Muchas gracias, Carla, por aceptar igual la invitación. Y finalmente, la doctora Nidia Zapata, si quisiera cerrar con alguna conclusión. Sí, muchas gracias, doctora.
Sí, efectivamente, creo que el abordaje del día era las infecciones fúngicas en pacientes hematológicos y quisiera nada más tener en cuenta eso. Habitualmente en las leucemias particularmente utilizamos profilaxis siempre para las infecciones fúngicas. Creo que vale la pena pensar siempre y tratar de biopsiar este tipo de lesiones, tratar de buscar un cultivo más dirigido para caminar bien el tratamiento, ya que muchas de estas veces el paciente va a recibir una segunda línea, va a tener una nueva neutropenia y si no controlamos ese foco, pues puede ser ahí una piedra en el zapato. Igual por cuestiones de tiempo, creo que ahí me quedo. Gracias. Sí, pues les agradecemos muchísimo a nombre de la asociación la participación en esta invitación y les cedo la palabra al doctor Eduardo Terreros para que nos haga favor de dar el cierre a esta sesión. Muchas gracias por toda su participación tan activa, tanto de médicos como de residentes y por supuesto de nuestros médicos expertos. Adelante, doctor Terreros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Es indudable que sin el apoyo de los residentes, los profesores de curso y el amor a la carrera de medicina y sobre todo a hematología e infectología, pues esto no se lograría. Por supuesto, siempre nos faltan minutos y horas para poder seguir hablando porque esto es apasionante, pero mi reconocimiento para los profesores de las sedes y para los residentes también. Lo único que me resta decir es que indudablemente la estrategia de tratamiento con los antibióticos, pero también con estrategias como factor estimulante de colonias en sus diferentes versiones, ha venido a mejorar el panorama de este tipo de pacientes. Y agradezco al Laboratorio Sandoz por el patrocinio para esta sesión y sobre todo, pues, al tiempo. Les agradezco a todos ustedes. Estoy seguro que la doctora Cuellar, al igual que todos ustedes, van a querer seguir en contacto. Doctora, no perdemos sus datos, la seguiremos invitando mucho con más frecuencia y les envío un cordial saludo a todos ustedes. Descansen, tómense un cafecito, cenen rico, un abrazo a lo lejos y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión de AME. Nos vemos para la próxima. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego a todos.